Dios le bendiga a todos en esta tarde, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera muy especial. Este es un día de bendición, lo estamos declarando, un día en que vamos a aprender aún mucho más de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar de una vez. Vamos a permitirle a nuestra hermana Andreina que por favor nos acompañe con la oración inicial. Andreina. Amén. Dios les bendiga a todos. Padre, te adoramos, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria. Te damos pleitesía, Señor, en esta hora, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este día en el que usted nos permite poder reunirnos una vez más para estudiar y escudriñar tus palabras. Te pedimos, Señor, que tú estés abriendo nuestro entendimiento, que la palabra que tú traes en esta noche, Señor, sea una palabra que nos ayude a entender, aleluya, que podamos nosotros cambiar nuestra mentalidad, que tú traigas, Señor, una palabra fresca y nueva a nuestro espíritu, que podamos ser hacedores de tu palabra, que tú te estés moviendo en nuestras casas, que tú estés tomando dominio y control, Señor, de todo lo que se esté moviendo ahora. Que mientras nosotros estemos aquí estudiando, aleluya, y leyendo tu palabra, Señor, tú estés trayendo la revelación del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos a través de nuestro pastor. Que si nosotros tenemos duda, tú, Señor, en esta noche, aclares cada una de nuestras dudas, Señor. Que tú, Señor, aleluya, nos estés preparando, Padre. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a continuar con esta enseñanza sobre el libro de Apocalipsis y hoy vamos a impartir el estudio número 7 y vamos a compartir el tema, los antecedentes de los 7 sellos. Esta es la parte uno de este tema y ahí está el bosquejo en pantalla. Vamos a prácticamente a explicar versículo por versículo Apocalipsis capítulo 4. Así que yo le invito a todos ustedes a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, su capítulo 4, su capítulo 4. Vamos a hablar en esta hermosa noche acerca de ese tema, y ahí están el tema subdividido. Vamos a hablar sobre el comienzo, donde hubo un arrebatamiento ahí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Y también vamos a explicar la parte que tiene que ver con lo que es la adoración en el tercer cielo. Ahí está subdividido en el bosquejo. En este capítulo de Apocalipsis capítulo 4 podemos observar el comienzo de los 4 relatos de la gran tribulación. Y esta es la parte más grande del libro de Apocalipsis, porque recuerde que nosotros hemos subdividido el libro de Apocalipsis en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 3 es una parte que fue la parte que abarcamos ya en las 6 enseñanzas anteriores. Y del capítulo 4 al capítulo 19 es la segunda parte. Y la tercera parte del capítulo 20 al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a entrar ahora a lo que es la segunda parte de este estudio en cuestión, que es la parte más grande, porque esta parte nos habla a nosotros acerca de lo que es la gran tribulación y abarca todos esos capítulos que le acabo de mencionar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Amén. De manera que en las seis enseñanzas anteriores,
nosotros estuvimos analizando las cartas a las 7 iglesias que menciona Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Y estuvimos desarrollando esos dos capítulos de manera bastante amplia y estuvimos abarcando en estos dos capítulos anteriores, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3, la primera parte de la mitad de la 70ª semana que vio el profeta Daniel. Acuérdese que la semana se subdivide o se divide en dos partes. Los primeros 3 años y medio son 3 años y medio de paz y de seguridad, y los últimos 3 años y medio son 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, en los capítulos 2 de Apocalipsis y en el capítulo 3 de Apocalipsis, nosotros estuvimos abarcando y explicando esta primera fase o primera mitad que tiene que ver con lo que es la paz y la seguridad. Pero ahora vamos a comenzar a abarcar y a explicar la segunda mitad, los 3 años y medio de gran tribulación, de destrucción repentina. Entonces, es importante tomar en cuenta el hecho de que existen diferentes tipos de comentarios bíblicos sobre estos cuatro relatos de la gran tribulación. Y nosotros en este estudio vamos a abarcar en nuestra explicación y vamos a estar abarcando la explicación, por ejemplo, de los sellos. Estaremos hablando también de las trompetas. También estaremos desarrollando los personajes y las copas de ira que menciona el libro de Apocalipsis. De manera que aunque no haya un orden estricto acerca de los versículos que vamos a estudiar y analizar en cuestión, es importante que entendamos que todos estos relatos que menciona esta segunda parte que vamos a analizar de Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19, todos esos relatos de la gran tribulación la vamos a ir explicando versículo por versículo, pero en esta enseñanza de hoy vamos a explicar básicamente lo que es el capítulo 4 de Apocalipsis, ya que este capítulo nos habla de los antecedentes, de los antecedentes de esos 7 sellos que vamos también a desarrollar posteriormente. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. De manera que lo primero que vamos a ver en el estudio de hoy son los antecedentes del relato. Luego vamos a analizar los detalles y al final nosotros estudiaremos el paréntesis en que Dios nos da alguna información extra sobre todo esto. De manera que el primer relato que vamos a analizar, ¿verdad? Los primeros versículos que vamos a analizar son esos versículos que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 4, desde el versículo 1. Antes de entrar en lo que son los detalles de esos relatos que nos hablan acerca de la destrucción repentina o de lo que es la gran tribulación. Ahora, ¿por qué vamos a analizar primero Apocalipsis capítulo 4? Porque ese es el orden. Vamos a analizarlo en el orden en que se escribió el libro. Entonces, Apocalipsis capítulo 4 nos muestra el antecedente del arrebatamiento. Ahí comienza, ¿verdad? Un episodio sumamente interesante que vamos a ver ahora, y es que nos habla, el versículo 1, por ejemplo, nos habla de un arrebatamiento. Y después de ese arrebatamiento es que comienza la gran tribulación en el capítulo 5. Y nos muestra ahí cómo, ¿verdad? Nos muestra el capítulo 5 cómo el Cordero de Dios, el que es digno de abrir el libro que está sellado con los 7 sellos,
se puede mostrar en el capítulo 5 de Apocalipsis y se ve claramente cómo el que es digno, el Cordero de Dios, es el único capaz de abrir el sello o los sellos de, eso, de esos libros. Por tanto, vamos a estudiar estos dos capítulos antes de entrar profundamente en los relatos de la gran tribulación. Vamos a estudiar el capítulo 4 del capítulo 5, pero hoy vamos a abarcar solamente lo que tiene que ver con el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Así que le invito a que todos abran su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Recuerde esto, que es importante que usted recuerde esto que le voy a explicar ahora, y es que el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, esos dos capítulos, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3 de Apocalipsis, esa parte del libro de Apocalipsis abarca los primeros 3 años y medio de paz y de seguridad. Pero ya cuando entramos al capítulo 4, versículo 1, ahí se registra un arrebatamiento, y después de ese arrebatamiento, que prácticamente se da a mitad de la tribulación, se da a mitad de la semana, después de 3 años y medio de aparente paz, hay un arrebatamiento, e inmediatamente se produce ese arrebatamiento, entonces comienza la segunda fase, que tiene que ver con los 3 años y medio de gran tribulación. Pero es importante que destaquemos ese punto ahí. ¿Por qué? Porque a los creyentes que estén viviendo como los creyentes de Filadelfia en la tribulación, en esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, a esos creyentes que no se dejen sellar por el sistema del anticristo, a esos creyentes que se mantengan perseverando hasta el fin, dice la palabra que el Padre lo va a arrebatar antes de que comience la gran tribulación. Ahora, pastor, ¿y dónde dice eso? Lo estudiamos ya anteriormente. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso está muy mostrado en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a hablar ahora del comienzo, donde hay un arrebatamiento. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 hasta el 5. Ahí coloqué los versículos bíblicos en pantalla, ¿verdad? Para analizar esos versículos bíblicos que son bien interesantes, que nosotros lo podamos entender. Yo quiero que alguien lo lea, por favor, alguien del grupo, de los que están conectados, lea Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 5. Lo puede leer en pantalla, lo puede buscar en su Biblia. Apocalipsis capítulo Amén. 4 del 1 al 5. Lisi. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante Sí, a se los escucha. tronos a 24 ancianos, Sí. de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del otro trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Nota, lo primero que hay que notar es lo que dice el versículo 1. Dice, después de estas cosas o después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Entonces yo quiero que nosotros como estudiantes de la palabra notemos algo aquí en este texto. En el contexto de este pasaje, nosotros podemos observar en este primer versículo, hay dos frases que se mencionan en ese primer versículo que nos ayudarán a entender el contexto de lo que sigue. Por ejemplo, en ese primer versículo, el versículo 1 dice, después de esto, oído con esto, dice, después de esto miré. Subraya la palabra después de esto. Pero también dice, después de estas. ¿Te das cuenta? Dice después de esto, en principio del versículo, y luego al final dice después de estas. Entonces hay un cambio tomando lugar en este versículo y Dios quiere que nosotros le prestemos atención a ese cambio. Tenemos que analizar ese cambio. ¿Por qué se produce ese cambio? ¿Por qué se produce ese cambio de palabras ahí? Porque es un cambio después de algo. Entonces, con estas dos frases, Dios está señalando una diferencia entre lo que vemos en los capítulos anteriores, de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que contienen las 7 cartas a las 7 iglesias. Después de esto, ¿ve? Y luego entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de estas, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que tú has visto y qué es lo que sigue a continuación? ¿Te das cuenta? Entonces, en la enseñanza pasada, nosotros estuvimos explicando doctrinalmente el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. Lo estuvimos analizando doctrinalmente, porque esos dos capítulos, como le acabo de explicar, nos hablan básicamente acerca de la primera mitad, que es la mitad de la tribulación, cuando hay paz y cuando hay seguridad. Cuando hay paz y cuando hay seguridad. Por eso la palabra dice en Apocalipsis 4:1, después de esto miré. Es decir, después que pasan los 3 años y medio de paz y de seguridad. Amén. Ojo con esto aquí para que entienda lo que viene a continuación. Después de estos 3 años y medio de paz, entonces habrá que, habrá un arrebatamiento. Exactamente como nosotros lo podemos ver en los versículos de Apocalipsis capítulo 4, la palabra dice que Juan es arrebatado al trono de Dios en el tercer cielo. ¿Te das cuenta? Juan es arrebatado al tercer cielo. Dice, después de esto miré, después de 3 años y medio de paz y de seguridad, al final de estos 3 años y medio de paz y seguridad, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Dice que se abrió una puerta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, versículo 2, Apocalipsis 4:2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. A uno sentado. De manera que podemos observar que Juan es arrebatado al trono de Dios, al mismo tercer cielo. Entonces tenemos que entender que Juan forma parte de un cuadro personal del arrebatamiento de la iglesia al final de nuestra época, pero también forma parte de un cuadro del arrebatamiento de la iglesia de la tribulación. Es un texto prácticamente
de doble referencia, porque sabemos que las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 forman un cuadro de 7 diferentes periodos sucesivos de la historia de la iglesia. Amén. Entonces es importante que entendamos este cuadro. Al final de los 3 años y medio de paz y de seguridad, entonces la iglesia será levantada, será arrebatada. La iglesia que se encuentre viviendo en esos 3 años y medio de paz y de seguridad, tal y como lo vimos en los capítulos anteriores. Observe esto con mucho cuidado. Observe que en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, está en la tierra. Y está en la tierra hablando y tratando con esas iglesias que se queden después de nuestro arrebatamiento. Yo enseñaba el domingo en la iglesia, enseñaba, pero ¿por qué, pastor, se van a quedar tantas personas aquí en la tierra? Personas que visitaban las iglesias, personas que creían en el Señor Jesucristo, pero yo explicaba que esas personas nunca nacieron de nuevo. Ahora, en el tiempo de la tribulación, el Señor le da una segunda oportunidad a esos creyentes y muchos de ellos serán como lo de Filadelfia, van a ser restaurados, van a nacer de nuevo, se convertirán en creyentes genuinos y entonces el Señor lo va a levantar a ellos también. El Señor lo va a arrebatar a ellos también. Y este arrebatamiento teológicamente se conoce como arrebatamiento mid tribulación, o sea, a mitad de la tribulación. Este es un segundo arrebatamiento que se dará o tendrá lugar a mitad de la tribulación. Es importante que entendamos que ese arrebatamiento no es el arrebatamiento de la iglesia, no es el nuestro, ya el nuestro habrá pasado y nosotros estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en el cielo en esa época, pero aquí abajo se quedarán iglesias, se quedarán creyentes, perseverando, echando para adelante, huyendo del sistema del anticristo. Entonces, en ese lapso de tiempo, en esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, el Espíritu Santo seguirá tratando con la iglesia, con los que se queden. Ahora, ¿cómo yo lo sé? Porque Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, y le está hablando a esas 7 iglesias que se quedarán en la tribulación. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, eso de entender que el Espíritu Santo seguirá tratando con los que son de Dios, con los que son de Él, con los escogidos del tiempo de la tribulación. ¿Te das cuenta? El que tiene oído, dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. De manera que el ministerio del Espíritu Santo estará activo en el tiempo de la tribulación. Estará activo en el tiempo de la tribulación. Gloria a Dios. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el cual estará activo en el tiempo de la tribulación, en esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, detiene o detendrá el avance de ese misterio de iniquidad que menciona la palabra de Dios. De manera que el Espíritu Santo de Dios, como está en nosotros, en la iglesia actual, a través de nosotros, el Espíritu Santo de Dios detiene
o limita la influencia del anticristo en la tierra. Y en el tiempo también de la tribulación, en el tiempo de la tribulación, hasta cierto punto, el Espíritu Santo de Dios que estará en la iglesia de aquellos tiempos de tribulación va a limitar la influencia de ese ministerio o ese misterio de iniquidad. Hasta cierto punto la va a limitar. ¿Por qué? Porque la iglesia estará predicando la palabra en ese tiempo de tribulación. Habrá muchos que estarán predicando la palabra, habrán muchos que estarán perseverando. Entonces la iglesia, aún en el tiempo de la tribulación, tendrá cierta influencia eh, con su testimonio, especialmente los predicadores estarán haciendo su trabajo en ese tiempo de tribulación, porque Dios le dará a todas esas personas una segunda oportunidad, pero ya estará en acción, según lo que la palabra dice, ese ministerio del anticristo, ese ministerio de la iniquidad. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Después que el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, entonces cuando se va a manifestar con toda su fuerza, ese inicuo, ese hombre de pecado, no antes, no antes. Entonces, como en los días de Noé, hoy el Espíritu de Dios detiene la iniquidad en este mundo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y hay otros pasajes donde dice lo mismo acerca del Espíritu de Dios. Básicamente esos pasajes dicen que el Espíritu Santo de Dios es el que detiene el avance del reino de las tinieblas en este mundo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículo 19, la palabra dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso habla acerca del poder del Espíritu de Dios haciendo resistencia a Satanás y a ese espíritu diabólico. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, la palabra dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es quien convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. También dice, por ejemplo, en Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, dice ese pasaje, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que está en nosotros, en la iglesia, es mayor que el que está en el mundo. Y de la misma forma que el Espíritu Santo está en nosotros, en la iglesia actual, también el Espíritu Santo estará en la iglesia que estará viviendo durante esos días de tribulación. Esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, básicamente serán tiempos muy angustiosos, ¿verdad? Donde la iglesia también estará haciendo un trabajo especial y lo hará también hasta cierto punto con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, este es el mismo cuadro que vemos en el libro de Apocalipsis. Ahora, después del arrebatamiento, en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, después de ese arrebatamiento, escuche bien esto para que preste atención y no confunda una cosa con la otra. Después de ese arrebatamiento que se da a mitad de semana,
No vemos, oye bien, no vemos al Espíritu de Dios en la tierra. Más bien lo vemos en el tercer cielo. Claro, sabemos que Dios es omnipresente y sabemos que el Espíritu Santo está en todo lugar siempre, pero algo cambia después que esos creyentes son arrebatados a mitad de semana. Algo cambia en Apocalipsis capítulo 4, porque el enfoque de todo ya no es aquí en la tierra, sino que el enfoque de todo comienza ahora allá en el cielo. Todo comienza a ser completamente distinto, todo comienza a ser diferente, porque cambia algo, cambia el enfoque. Ya el enfoque no es en la tierra, sino que es en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Amén. Entonces, esto también es un cuadro personal de lo que va a pasar después de nuestro arrebatamiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Después de los 7 períodos de la historia de la iglesia, algo también va a pasar, porque ya el enfoque no será tanto en la tierra, sino que el enfoque será ahora en el cielo, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, sea arrebatada, la influencia del Espíritu de Dios en y a través de nosotros, porque nosotros somos la sal es algo que preserva, y también somos la luz del mundo, algo que alumbra, la luz alumbra. Entonces, cuando la iglesia sea levantada, la iglesia de la tribulación, ¿verdad? Sea levantada, se acaba todo, toda esa sal que había, toda esa luz que había, se va y entonces comienza lo peor. Todo comienza de mal en peor. Después de que esos santos de la tribulación son arrebatados, todo se empeora. Y va a pasar lo que menciona Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 hasta el 12. Segunda, alguien que me busque y lo lea, por favor, para darle un poquito de participación a ustedes. Alguien que se busque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 hasta el 12. ¿Quién lo lee? Por favor. Si lo Amén, pastor. encuentra, sí, léelo. Del 7 al 12, Correcto. dice así, en el nombre de Jesús, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te estás dando cuenta qué pasa después que la iglesia de la tribulación es arrebatada a mitad de semana? Observe bien el cuadro doctrinal del arrebatamiento en Apocalipsis 4, porque esto es un poco diferente, porque no se trata del arrebatamiento nuestro. No estamos analizando ahora mismo el arrebatamiento nuestro. Estamos analizando el arrebatamiento, mi tribulación, o sea, el arrebatamiento que se da a mitad de la tribulación. De manera que este arrebatamiento es significativo por lo que sucede allí. Acuérdese que ese arrebatamiento se da a mitad de la semana conforme a la 70ª semana que vio el profeta Daniel. Y acuérdese que según Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, habrán algunos fieles en la tribulación. En esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad, habrán personas fieles que serán como creyentes de Filadelfia. Y esos creyentes serán arrebatados antes del comienzo de la gran tribulación, que son los 3 años y medio de destrucción repentina.
Entonces, este arrebatamiento a la mitad de la tribulación es como un premio para los fieles, para aquellas personas que aman la verdad, que aman la palabra de Dios, y por esto ellos llegan a lo último de la tierra como misioneros, predicando la palabra de Dios en esos primeros 3 años y medio de paz y de seguridad. Esos misioneros se van a esparcir por toda la tierra y serán esos creyentes fieles de la tribulación, serán como las 5 vírgenes prudentes. Amén. Serán como las 5 vírgenes prudentes. Pero todos los demás serán como las 5 vírgenes insensatas, que menciona Mateo 25, del 1 al 13. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué sucede? Que para que esas personas que se queden en la tribulación tener vida eterna y ser salvas o salvos, tendrán que perseverar hasta el fin de la gran tribulación para ser salvos. ¿Te das cuenta? Porque acuérdese que a mitad de la tribulación se van, en esa mitad de la tribulación se van los creyentes fieles, los que perseveraron. Gloria a Dios. Se van aquellas vírgenes prudentes, pero se van a quedar de nuevo otro grupo. Se va a quedar otro grupo porque fueron vírgenes insensatas. Y luego entonces ese otro grupo que se va a quedar pasará entonces a la gran tribulación, a la gran tribulación. Y ya estando en la gran tribulación, para ellos ser salvos, tendrán que perseverar hasta el fin de la gran tribulación. Es decir, Dios es tan bueno que sigue dándole al hombre oportunidades. Le dio una segunda oportunidad y ahora le da una tercera oportunidad a esos que se queden y entonces pasen de la tribulación a la gran tribulación. Entonces, ahí donde se cumple lo que dice la palabra en Mateo 24, del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra en Mateo 24, del 11 al 13? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Le está hablando el Señor a ese grupo que se queden en el tiempo de la destrucción repentina, en el tiempo de la gran tribulación. Entonces ese grupo la tendrá un poquito más difícil porque ya la iglesia estará en el cielo, pero también los de la tribulación estarán también en el cielo porque fueron arrebatados a mitad de la tribulación y este último grupo se va a quedar y tendrá que perseverar hasta el fin para ser salvo a final de la gran tribulación. Amén. Gloria a Dios. De manera que la palabra de Dios es clara en cuanto a ese arrebatamiento que en términos doctrinales se da a mitad de la semana. Se da a mitad de la semana a fin de la tribulación. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a analizar el versículo 2. Quiero que alguien lo lea. Quiero que alguien lea Apocalipsis 4, del 2 al 5. Del 2 al 5. Vamos a analizar esos versículos del 2 al 5. Darling. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Amén. Sea así en el nombre de Jesús. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina,
Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Escucha bien esto. Cuando Juan oye el mandamiento de subir a donde Dios está, dice que al instante él está en el Espíritu y se encuentra delante de un trono. Se encuentra delante de un trono. Observe bien este trono, porque este trono está en el cielo, en el tercer cielo, y no está en la tierra. Ese trono no está en la tierra. Ahora, ¿cuál es ese trono? Según el pasaje bíblico. Ese trono es el trono de Dios. Y si usted compara Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, con Hebreos 12:2, mira que dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Dios tiene un trono. Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, que Jesús también tiene un trono. Pero aquí está hablando específicamente de un trono, que es el trono de Dios. El que está sentado en el trono de Dios es el Padre. Porque Cristo, que es el Cordero de Dios, está en pie durante todo este tiempo. Entonces sabemos que Él no es el que está sentado sobre ese trono. ¿Quién es el que está sentado sobre ese trono? Dios el Padre. Estoy explicando el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 4. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién está sentado en ese trono? Diga, Dios el Padre. Subraye eso ahí, Dios el Padre. Y estoy comparando la escritura con la misma escritura. Dice Apocalipsis 5, 6 y 7. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, claramente la palabra de entender que quien está sentado en el trono es Dios el Padre, porque Jesucristo se mantiene de pies. Y ese texto de Apocalipsis 5, 6 y 7 se lo voy a explicar después, porque le estoy explicando Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Obviamente, ya sabemos por la escritura que quien está sentado en ese trono es Dios el Padre, y está sentado ahí con toda su gloria, con todo su esplendor. Aunque sabemos que Dios es eterno, que su gloria es inigualable, sabemos que Dios es omnipresente. Por lo tanto, no es verdad que Juan vio todo el esplendor de Dios, porque nadie puede, absolutamente nadie puede ver todo el esplendor de Dios. Es imposible que alguien vea a Dios y quede vivo. Nadie puede ver a Dios en toda su gloria. Nadie es capaz de ver a Dios en todo su esplendor, porque Dios es demasiado grande. Es tan tal que los mismos ángeles que están alrededor del trono se cubren el rostro porque no pueden ver lo glorioso que es Dios el Padre. Oye bien, los mismos querubines que están ahí en la presencia misma de Dios se cubren el rostro porque no pueden ver el esplendor de su gloria. Entonces, no es verdad que Juan pudo ver a Dios en todo su esplendor. Eso es imposible, porque a nadie
Nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de ver todo su esplendor, toda su gloria. Incluso dice Juan en Juan 1:18, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Entonces, conforme a la misma Biblia, ningún hombre ha visto en todo su esplendor a Dios, porque Él habita en luz, ¿verdad? Él habita en luz inaccesible. O sea, nadie tiene acceso al esplendor de Dios, a la magnitud del gigante que es nuestro Dios. Sin embargo, es obvio que Juan está viendo a Dios el Padre. Y Juan está viendo a Dios el Padre sentado en el trono y no está viendo a Jesús, sino a Dios el Padre sentado en el trono, porque Jesús es el Cordero que está delante del trono y luego el apóstol se acerca al Padre para tomar el libro de los sellos de su mano derecha. Así que Juan está viendo al Padre sentado en el trono, en el cielo, alrededor del trono de Dios. Juan ve un arco iris también. De manera que podemos observar que Juan ve un arco iris. Ahora, este arco iris que Juan ve no es un arco iris igual al que nosotros vemos aquí en la tierra. No es un arco iris semicirculado como nosotros lo vemos aquí en la tierra. Chequea bien lo que dice el texto para que vea que el arco iris que Juan vio alrededor del trono es un arco iris de un círculo completo. Porque la Biblia dice que ese arco iris estaba alrededor del trono del Señor. Y además ese arco iris que Juan vio no es un arco iris de multicolor. Observe bien. A mí me gusta observar bien cada texto y más en este libro de Apocalipsis porque cada figura es importantísima. Cada figura hay un mensaje oculto en cada figura. Entonces hay una palabra oculta en cada figura. Entonces el arco iris que menciona la palabra en Apocalipsis capítulo 4 es un arco iris que está alrededor del trono del Señor. Y ese arco iris no es un arco iris multicolor como el arco iris que se muestra aquí abajo en la tierra, sino que la palabra dice que este arco iris es verde como una esmeralda. ¿Te das cuenta? Ese arco iris de un solo color es verde como una esmeralda. Entonces, cuando usted analiza el arco iris en la Biblia, la primera vez que aparece un arco iris en la Biblia es en el libro de Berechit, que es el libro de Génesis, en su capítulo 9, en su versículo 11 hasta el 17. Entonces, hay dos cosas que debemos recordar cuando vemos un arco iris. Primero, cuando vemos un arco iris, debemos recordar que hay un pacto perpetuo que Dios hizo con Noé y con sus descendientes, y eso nos incluye a nosotros. Y Dios prometió en ese pacto no destruir jamás el mundo con agua. Y en segundo lugar, el arco iris nos recuerda al Dios justo, a un Dios que hace justicia y que juzga con justo juicio. Y Dios destruyó el mundo con agua, ¿verdad? Pero Él prometió no volverlo a destruir con agua, pero lo va a destruir de otra forma, y es que ahora lo va a destruir, según la palabra, con fuego, con fuego. Entonces, la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. El mundo antiguo fue destruido con agua, pero ya Él no lo va a destruir con agua, sino que ahora lo va a destruir con fuego. Eso está en 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10.
Dice la palabra en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Te das cuenta? Entonces podemos observar también que alrededor del trono de Dios hay también 24 tronos y 24 ancianos sentados en los tronos. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Lo dice la palabra en el versículo 4. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Aunque yo no puedo decir con certeza quiénes son estos 24 ancianos, pero si comenzamos a comparar la palabra con la misma palabra, vamos a poder descubrir quiénes son esos 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Por ejemplo, la palabra de Dios menciona a 12 patriarcas, y esos 12 patriarcas son los 12 hijos de Israel, los padres de las tribus, y por eso la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento sobre 12 tribus. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento también la palabra habla sobre 12 apóstoles judíos, incluyendo a Matías, que fue el que reemplazó a Judas, según Hechos capítulo 1, versículo 24 hasta el 26. Entonces, para identificar cuáles son estos 24 ancianos, solo tenemos que seguir el método del estudio bíblico más seguro, que es comparar la escritura con las mismas escrituras. Vamos a hacer eso para descubrir quiénes son esos 24 ancianos. Entonces, estos 24 ancianos, dice la palabra, que reinarán como sacerdotes reales sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 hasta el 10, dice la palabra, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, dice, y con tu sangre nos ha revivido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. De manera que este versículo bíblico también es un versículo bíblico de doble referencia, porque desde el punto de vista de aplicación personal podríamos decir que también nosotros los cristianos somos reyes y sacerdotes y reinaremos con él, ¿verdad? En el tiempo del milenio. Pero aquí doctrinalmente se está refiriendo a unos sacerdotes específicos. Se está refiriendo a 24 ancianos que están ahí en el trono, cerquita del Padre. 24 ancianos. Entonces, doctrinalmente, esos 24 ancianos que se sientan ahí en ese trono, doctrinalmente, y si comparamos la palabra con la misma palabra, la Biblia con la Biblia, con la misma Biblia, podemos, ¿verdad?, descubrir que esos 24 ancianos no hace referencia a la iglesia. No hace referencia a la iglesia. Porque la tierra no le pertenece a la iglesia desde el punto de vista doctrinal. Porque a la iglesia le va a pertenecer
la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, en el tiempo del milenio, la Nueva Jerusalén será nuestro centro de operaciones en la eternidad, según lo que dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, en Apocalipsis capítulo 21 del 9 al 10 y en Apocalipsis capítulo 21 del 22 al 23. Nosotros estaremos reinando, la iglesia, lavada con la sangre de Cristo, estará reinando con Cristo en el milenio desde la Nueva Jerusalén, la cual será nuestro centro de operaciones en ese periodo. Pero eso se lo explico después con más detalle. Entonces, los 24 ancianos no son representantes de los cristianos de la iglesia. No, 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 no. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? ¿Quiénes son? Para mí, según la Biblia, son esos 12 patriarcas que forman parte de la tribu de Israel, lo de las 12 tribus de Israel, y también son los 12 apóstoles, los 12 discípulos que menciona la palabra en el Nuevo Testamento. En otras palabras, esos 24 ancianos serán sacerdotes reales y serán del pueblo judío específicamente, ya que la palabra de Dios dice que su pueblo es una nación santa y ha sido escogida por Jehová, según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Estoy explicando el texto bíblico desde el punto de vista doctrinal. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, según el pacto que Dios hizo con Israel, la tierra pertenece a los judíos, a la nación de Israel, a la nación de Israel. Dice también Éxodo capítulo 19, versículo 4 hasta el 6: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre el ala de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Eso está en Éxodo 19, 4 y 6. Esos versículos son específicamente dados al pueblo de Israel. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice que los 24 ancianos reinarán en el futuro, ¿verdad? Sobre la tierra. De manera que esto trata de la herencia de los judíos. Ellos heredarán la tierra, reinarán sobre la tierra y los pueblos de la tierra con el Señor, según el Salmo 37, versículo 10 y 11, que dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Está hablando ahí del pueblo judío, del pueblo de Israel. Dice Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Te das cuenta? Dice Isaías 60:21: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Entonces, siguiendo este contexto doctrinal, los tronos de estos ancianos se establecen durante la segunda venida de Cristo, según Mateo 25, del 31 al 46, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También el profeta Daniel vio una visión en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Daniel dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él.
el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Te das cuenta? Según todos estos versículos bíblicos, Israel va a heredar la tierra en la segunda venida de Cristo y por eso tomará posesión de ella durante el milenio. Son esos humildes judíos, los judíos salvos, que serán guardados en el día del enojo de Jehová y por lo tanto ellos pasarán al milenio para reinar con él, con Cristo. Sofonías capítulo 2 versículo 3 confirma todo esto. La palabra dice en Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo. De manera que el hecho de que estos 24 ancianos de Apocalipsis capítulo 4 son sacerdotes reales que reinarán en la tierra nos indica que son judíos y no gentiles ni cristianos. Son 24 ancianos judíos. Además, el número de ellos confirma también que son judíos, porque son 24. Hay dos juegos de palabras ahí, hay dos juegos de 12. 12 y 12 son 24. Entonces, el número 12 hace referencia a lo que es la nación de Israel, porque aquí habla la Biblia sobre las 12 tribus que salieron de la familia de Israel. Se conoce en la Biblia como las 12 tribus de Israel. Así que parece que hay 12 y 12, que en la suma de Dios, 12 y 12 son 24 ancianos, y podemos observar que esos 24 ancianos, mirando todos estos versículos bíblicos, son 12 que pertenecen a las 12 tribus de Israel y 12 más que son los 12 discípulos que menciona el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento están los patriarcas. Y entonces los hijos de Israel fueron 12. Por ejemplo, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, fueron Dan y Neftali. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los 12 hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram, según Génesis 35, del 22 al 26. Ahí hay 12 muchachos que nacieron, que conforman las 12 tribus de Israel. Y el otro juego de 12 son los 12 líderes de Israel durante el Nuevo Testamento, que son los apóstoles, tomando en cuenta, como le expliqué hace un momento, que Dios escogió a Matías para reemplazar a Judas, según Hechos capítulo 1, versículo del 24 al 26 y Proverbio 16:33. Dice Mateo capítulo 10, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, que también le entregó. Ahí están los 12 discípulos. Y dice Hechos 1, 24 al 26, porque hubo una sustitución, sustituyeron a Judas. Dice Hechos 1, del 24 al 26, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suerte, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, en base a todo esto, podemos concluir que esos 24 ancianos son esos, los 12 de la tribu de Israel, Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Es lo que yo puedo entender según lo que la palabra de Dios plantea.
Amén. Los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, porque Dios le da a ellos, a los 24, un lugar especial en su reino futuro. Y eso está muy mostrado en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta antes de entrar a los otros versículos que vamos a explicar? Amén, pastor. Yo tengo una. Sí, Eh, con este conteo de 24 ancianos que adoptamos, que son los 12 patriarcas, y valga la redundancia, los 12 discípulos que de cierta forma van a también pertenecer a las 12 tribus porque son descendientes de Israel. sí. Me- Pero no es aplicable también para si tomamos en práctica lo que usted dice, que la Biblia es su propio intérprete. ¿No sería aplicable también el versículo de Romanos 9 del 6 en adelante, donde nos dice que no son todos los nacidos o descendientes de Israel los verdaderos israelitas, sino los que son según Isaac, que es la promesa? O sea, los creyentes que son según la fe. ¿Esto no es aplicable para estos 24 tronos? No, no es aplicable, porque acuérdate, el Señor se está refiriendo a un número específico de 24 y se ve que son dos pares de 12. Mientras que bajo el pacto de la gracia no hay ese tipo de numerología ni de simbolismo. Ok, entonces decimos que entonces los cristianos que somos por fe, tenemos por herencia solo la nueva Jerusalén, o sea, los que van a gobernar según toda la tierra, la tierra nueva, son israelitas, ¿no? Nota, Alexander, que nos estamos refiriendo solo al periodo del milenio. Ok, Nuestro centro de operación será en la Nueva Jerusalén. Porque acuérdate que en el milenio, el Rey de Reyes, que es Jesús, va a reinar sobre todas las naciones. perfecto, Es como decir, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, es como decir, el presidente de la República Dominicana gobierna para todo el país, pero su centro de operación está en Santo Domingo. correcto, Entonces, el centro de operaciones de los escogidos de Dios, la iglesia, los lavados con la sangre de Cristo, los salvos, los que serán arrebatados en el primer arrebatamiento, ellos estarán operando con Jesucristo desde la Nueva Jerusalén. Mientras que los israelitas que se queden, que estarán ahí en ese tiempo también de 1000 años, ellos estarán entonces ya posicionados en su función de reinado. A esos fieles judíos estarán posicionados en otros lugares de la tierra. perfecto. En este caso sería ya el resto de la isla República Dominicana, ¿no? Correcto. El resto de las naciones. Ok, Ahora, mira, perfecto. hay algo aquí en el versículo 5 que me llama mucho la atención. En Apocalipsis 4:5, lo estoy explicando así, versículo por versículo, para que todos disfrutemos de la explicación. Mira, en Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salían qué? Relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amén. Amén. Que hace alusión a que es a un solo espíritu que está en completo, ¿no? Pero ¿qué es Porque lo que sale, qué es lo que sale del trono de Dios? Dice que salen qué? Relámpagos, lámparas, truenos y voces. Y eso parece indicar, nos lleva a analizar esto, y es que podemos observar que de esa misma forma fue que el Señor descendió en el monte Sinaí. Cuando el Señor descendía en el monte Sinaí, la palabra dice que descendía
con truenos y relámpagos y voces. Y por eso los hijos de Israel no querían ni acercarse a la montaña, porque todo el mundo estaba bajo miedo y bajo temor, ¿verdad? Correcto. Entonces podemos observar que algo cambia en el plan divino, porque ahora nosotros podemos disfrutar del trono de la gracia. ¿Te das cuenta? Estamos bajo la gracia. Y por eso Jehová, el Dios de relámpagos, el Dios de truenos, el Dios de ira, hasta cierto punto ese Dios en este tiempo no se manifiesta de esa forma porque estamos bajo la gracia. Perfecto. Pero algo cambia. Por eso es que vendrá destrucción repentina, porque algo cambia, y es que el mismo Dios que se manifestó con trueno y relámpagos y voces en el Antiguo Testamento volverá entonces con ese carácter de justicia a manifestarse a partir de los 3 años y medio de gran tribulación, que son 3 años y medio también de juicio, porque ahí entra en escena el día del Señor, el día de Jehová, y esa expresión día de Jehová es una expresión de juicio. Por eso el tipo de trono que podemos observar aquí no es el trono de la gracia, sino un trono de juicio. Y se va a empezar después del Ok. primer arrebatamiento. No, hace sentido porque según usted me explicó acá, después de esos 3 años y medio, ya el espíritu no va a estar, sino que se va, ¿no? Correcto, algo cambia ahí también. Cambia ahí. Entonces, lo que aplica la gracia, tenemos gracia a través de la sangre de Cristo y se nos ha dado el espíritu. Si no está, entonces no hay ya margen de gracia, sino ya lo que era antiguo testamentario, ¿no? Claro, porque podemos observar, por ejemplo, que ese trono es diferente, porque entonces se activa algo ahí en el mundo espiritual que tiene incidencia en el plano terrenal, y es que se activan prácticamente los acontecimientos de la gran tribulación, los eventos, ¿verdad? Que, que comienzan a suceder ahí son eventos catastróficos, por decirlo así. Amén. Pues ya no hay quien impida la manifestación del hombre de pecado, ¿no? Claro. Entonces podemos observar que de delante de este mismo trono de juicio arden 7 lámparas, que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, según Isaías 11, del 1 al 2. Por lo tanto, ahora nosotros podemos observar, podemos ver la presencia, la manifestación del Espíritu Santo, no en la tierra, sino en el tercer cielo. ¿Te das cuenta? Ya ahí podemos observar que el Espíritu Santo no está tratando con ninguna iglesia abajo en la tierra. Ya podemos observar que el Espíritu Santo no está deteniendo la iniquidad en la tierra, en el gobierno del anticristo, le da prácticamente lugar a ese gobierno. El gobierno del anticristo a partir de ese momento comienza a operar a sus anchas, por decirlo así, porque ya el ministerio del Espíritu Santo en la tierra ya no está, y la corrupción comienza a correr como agua. ¿Te das cuenta? La corrupción de los hombres llega a su colmo, según lo que la palabra de Dios plantea. ¿Te das cuenta? Entonces ahí algo sucede, ahí algo acontece. Bendito sea el Señor. Es importante que destaquemos ese punto ahí.